ciencias de la naturaleza en cuanto a similitud de métodos y grados de certezas, entonces tenemos que el mismo estatuto o propiedades de las ciencias humanas en la filosofía es puesto en cuestión. Por lo tanto, no es una cuestión de método, sino el reconocimiento de que las ciencias humanas tienen un concepto muy distinto de conocimiento y verdad en relación a las ciencias naturales. Por lo tanto, la filosofía da un vuelco al entender que existe un fundamento para la naturaleza y otro para la historia y la filosofía, que la verdad es posible para la naturaleza y otra verdad es posible para la filosofía y la historia. La obra de Hegel se adapta fácilmente a esta necesidad, pues una lógica de las ciencias del espíritu es siempre una filosofía del espíritu. Pero esta noción choca un tanto con las pretensiones de las ciencias humanas, que aspiran a ser auténticamente ciencias, también empíricas, como en el caso de las ciencias naturales. Quien quiera estar al margen de toda metafísica y por lo tanto evitar toda construcción filosófica de historia universal. Pero esta actitud y pretensión es lo que precisamente le ha impedido a las ciencias humanas proceder a una toma de conciencia radical. Aquí Gadamer se pregunta si es válido buscar una analogía metodológica con las ciencias naturales o es menester encontrar un método autónomo ajeno a las ciencias naturales matematizadas, un método propio de las ciencias humanas, más que un método cartesiano. ¿Por qué no enunciarlo al estilo de los antiguos griegos? Existe un método unívoco en el cual el método puede estar predefinido antes de saber lo que es el objeto. Esta es una falsa abstracción, nos dice Gadamer. No existe un método dado de antemano. La naturaleza del objeto es el que debe definir por sí mismo qué método debemos definir. Al contrario de lo que sucede en las ciencias naturales, el método de las ciencias sociales debe estar ligado al objeto, de lo contrario se produciría un desconocimiento del mismo objeto. En ello existe una liga con la dialéctica hegeliana, donde el método particular obedece al propio método de estudio. Las regularidades en el estudio de las ciencias sociales son más cercanas a la meteorología que al de la física, donde el estudio de los datos y pronósticos presenta mucho más lagunas y sin embargo puede estudiarse a pesar de que sus certezas son más laxas. El hecho de que las regularidades sean más dispersas no es un problema de carácter metafísico. En la psicología se ha avanzado en este gran abanico de incertidumbres, por lo que podría decirse que el modelo de certezas y regularidades no se acoge al modelo de estudio de lo histórico y por lo tanto al elemento específico de lo histórico juega su papel central. El estudio de lo histórico entonces se comporta como un estudio de un caso específico en una regla general. Por lo tanto, el objetivo de lo histórico es el de entender los fenómenos en su singularidad y su unicidad. El conocimiento del histórico, por lo tanto, no se dedica al estudio de los hombres, de las sociedades de los pueblos, sino de este hombre, de este pueblo, de esta sociedad, de este Estado, como ha podido pasar y es lo que sucedió en él. La intención de Wilhelm Dilthey es la construcción de una crítica a la razón histórica, una tarea que no solo emprendió él, sino que se encuentra en la obra de Droysen, quien a señalamiento de Gadamer tenía mayor herencia de Hegel y una postura más crítica, pues Dilthey tiene mayor tensión hacia la obra de Stuart Mill, al que señala como un dogmático al que le falta erudición histórica. Si bien Dilthey supone superado el empirismo de Stuart, aspira a la creación de una psicología explicativa, científico-espiritual, una psicología explicativa que construya las leyes de la vida espiritual, un campo que nos dice Gadamer corresponde más al de la explicación que al de la comprensión. En relación a sus contemporáneos como Ranken y Droysen, Dilthey les critica la confusión de los supuestos metodológicos en relación con los aportes del idealismo alemán. Trata, por lo tanto, de descubrir un fundamento epistemológico de la ciencia histórica y así pretende completar el fundamento de la razón pura de Kant por la crítica de la razón histórica. Nos dice Gadamer que tratar así el problema es abandonar el problema especulativo. Debe entenderse en un sentido literal a la crítica de la razón histórica buscando su justificación. Historia-debate ha sido un soporte muy importante para nuestra reflexión. Cuando un grupo de compañeros de la licenciatura en Historia en la ENA emprendimos en 1998 la tarea de encontrar un nuevo sentido a nuestro quehacer, primero reconociendo la dialéctica como un referente básico y luego reconociendo el problema de la conciencia como eje sustancial de la actividad de la historia, nos remitimos a un manifiesto que nos presenta un marco general de problemas a reflexionar.
un punto de partida a través del cual la historia inicia la búsqueda de la recuperación del pasado como parte integrante de la esencialidad humana y de la construcción de una conciencia en la que somos actores y no simples espectadores. Recuperación de un sentido ético de la historia, sin el cual los historiadores no pueden encontrar la importancia de una ciencia valorativa, vital, fundamental, para alimentar el problema de nuestra acción como sujetos y no solo como actores. Valga esta reflexión y celebración por estar reunidos aquí en la ENA como una comunidad de antropólogos e historiadores que buscan las respuestas al compromiso de señalar el pasado humano como momentos constructivos o destructivos y preservar la diversidad cultural que caracteriza a los seres humanos. Bien. ¿Puedo hablarte? Sí, claro. Adelante. Bueno, le pregunto al director si puedo hablar y me dice que sí. Pues un saludo en nombre de la Red Internacional de Historiadores Historia Debate a todos vosotros y a los que, gracias al Departamento de Medios Audiovisuales de la ENA, pues van a seguir en audio y en vídeo este acto a través de nuestra página web la semana que viene ya, cuando yo me vuelva a España, ¿no? A mí me da mucho gusto estar por primera vez en persona, porque a través de internet pues el contacto es continuo con los colegas que representan el grupo de Historia y Debate en la ENA y otros que no están en este momento presentes, pero en persona es la primera vez que estoy aquí en esto que es la segunda presentación de Historia y Debate en la ENA. Se hizo una con la participación de Boris Berenson de la UNAM y de Guillermo Turner del INA, miembros activos también del movimiento historiográfico de Historia a Debate en el Distrito Federal. La diferencia entre aquella y esta es que en medio la ENA alojó al ejército zapatista en su marcha al DF y después también a la otra campaña, de una manera más reciente. Y eso tiene una importancia internacional por dos motivos. Primero, porque es un paradigma de una institución académica pública que presta sus instalaciones a un movimiento que busca sociopolítico, indígena, que busca la transformación social. Y supone un compromiso de una institución universitaria muy excepcional que va en la línea del tiempo que nos toca vivir y del cual no hay demasiados ejemplos ni dentro ni fuera de América Latina. Y en segundo lugar es importante porque, igual que para vosotros lo ha sido y lo es el movimiento zapatista, también para Historia y Debate el levantamiento del 1 de enero de 1994 ha sido importante. Porque en ese momento nuestra red ya funcionaba, porque se inició en el año 1993 con el primer Congreso Internacional de Historia y Debate en Santiago de Compostela. Pero estábamos buscando cómo organizarnos para debatir el paradigma del historiador profesional a finales de siglo, ¿no? Con todo lo que llovió en el siglo XX. Y entonces